Gracias y paz, hermanos. Damos gracias al Señor por este día. Toda esta semana ha estado lloviendo, pero hoy el Señor nos ha regalado un día soleado. Gracias al Señor por eso. Y bueno, damos gracias porque estamos todos aquí reunidos como hermanos para edificarnos mutuamente, para tener coinonía unos con otros, para alabar al Señor en conjunto, juntos como hermanos, y ahora también escuchar su palabra, estudiarla. Y como saben, estamos en la serie del libro de Éxodo titulada Nuestro Dios Libertador, y hoy nos corresponde Éxodo capítulo 21, del versículo 12. Desde allí vamos a empezar y vamos a estar mirando hasta el versículo 25. Me acompañan en la lectura, dice así, Éxodo 21, versículo 12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Si dos riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a tu casa para alabarte, para orar, para escuchar tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras vidas y que el día de hoy, Padre, nos pueda iluminar, nos pueda dar entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy, que podamos comprender, Señor, tus verdades, que también podamos aplicarla a nuestras vidas y podamos compartirla con otros. Que todos nuestros sentidos, Señor, estén prestos hacia ti. Te damos gracias y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. En Panamá hay una ley que se llama la ley penal. Y esta ley penal dice en el artículo 1 lo siguiente: este código tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. Así comienza
la ley penal o el código penal en el artículo 1. Y el artículo 52 dice lo siguiente: la pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad personal y se cumplirá en un centro penitenciario de la jurisdicción del Estado panameño, excepto en los casos previstos en los convenios internacionales aprobados por Panamá que permitan cumplir la sanción en otro país. También podrá cumplirse en los lugares que determine el juez o magistrado competente, según lo previsto en este código. La pena de prisión que se imponga por un solo hecho puede durar de 6 meses hasta 30 años. En caso de concurso de delitos, o sea, eres acusado de muchos delitos, la pena de prisión máxima no excederá de 50 años. O sea que la pena máxima en la República de Panamá es de 50 años. Más de 50 años no vas a estar en la cárcel. Dios en su palabra también ha dejado leyes para proteger la vida humana. Y con esto en mente, la predicación de hoy se titula La pena máxima. La pena máxima. La pena máxima dada por Dios para el pueblo de Israel era la pena capital o la pena de muerte. Era una ley de parte de Dios para proteger la vida humana, como hemos dicho, la cual es su creación, nosotros somos su creación. Por eso, la protección a su creación, que está hecha a su imagen. Somos una creación hecha a su imagen. Así que esta ley de la pena capital o la pena de muerte era para proteger la vida humana hecha a la imagen de Dios. Y es que atacar a otra persona es atacar la parte de la creación que más se asemeja a Dios. Y esto indicaría un intento o deseo de atacar a Dios mismo. Si estás atacando a otra persona que es hecha a la imagen de Dios. Pero eso ya pasó. Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y los hombres lo atacaron y lo mataron. Lo matamos. Dice el versículo 12: el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. La primera vez que nosotros vemos la pena capital o la pena de muerte en la Biblia está en el libro de Génesis. Ya lo hemos estudiado en la serie que tuvimos de Génesis. Así que esta ley o esta pena de muerte fue antes de la formación del pueblo de Israel como nación, porque está en el libro de Génesis, y está en Génesis 9:6. Dice así, Génesis 9:6: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces ahí vemos la primera vez que está la pena de muerte o la pena capital en la palabra de Dios. Esto está justamente después del diluvio y antes de la formación de Israel como nación. Luego vemos también el derecho para que el Estado use la espada para ejecución, establecido en el Nuevo Testamento.
Nos vamos a Romanos, capítulo 13, versículo del 3 al 4. Dice así: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, sinónimo de muerte. No en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que ahí también vemos la pena capital en el Nuevo Testamento, o el derecho para ejercer la pena capital. Y bueno, Dios comienza a dar más detalles y ejemplos de algunas situaciones que ameritan la pena de muerte en la nación de Israel. Y eso es lo que vamos a seguir revisando. Recordemos que estas leyes o juicios que Dios está dando son como precedentes para guiar a los magistrados y jueces de Israel en los casos civiles. O sea, son leyes civiles. Y las leyes civiles son un reflejo de la ley moral de Dios. Es más, todas las leyes que nosotros vemos en los diferentes países, o en la gran mayoría de los países, provienen de la Biblia. Cada una de esas leyes proviene de la Biblia. Así que recordemos eso: estas leyes o juicios son para guiar a los magistrados civiles de Israel en los casos de asuntos civiles. Sigue diciendo el versículo 13: pero si no estaba al acecho la persona que cometió el homicidio, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. ¿Qué sucede? Se podía dar el caso de que una persona mata a otra, pero sin intención de quitarle la vida. Es por eso que Dios dice, o Dios pone un pero, diciendo, pero si no estaba al acecho, o sea, que no lo perseguía para matarlo, no fue intencional o a propósito, o no pretendía herirlo de muerte. En Deuteronomio, Dios da un ejemplo, es un ejemplo de esta excepción, cuando es un homicidio no intencional. Dice Deuteronomio 19, del 4 al 6. Y este será el caso del que mató y que huye allí para vivir, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Y dice el versículo 5, como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña, y su mano blande el hacha para cortar el árbol, y el hierro salta del mango y golpea a su amigo, y éste muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir, no sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al que lo mató y lo alcance, porque el camino es largo, y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. O sea, no fue intencional.
Lo interesante de estos casos, que no son intencionales, donde no se pretendía matar al otro, que en muchas ocasiones nosotros podemos llamarle a estas situaciones accidentes, o simplemente falleció repentinamente. Dios nos dice que Él está en control de esos accidentes y tragedias humanas. Si Dios lo permitió que sucediera, así será. Por eso el Señor dice en el versículo 13, sino que Dios permitió que cayera en sus manos. O sea, Dios está en control de los accidentes y tragedias humanas. Muchos de nosotros hemos pasado por alguna pérdida de un ser querido, donde pudo ser por accidente. Pero Dios nos dice que Él está en control. Para nosotros pudo ser un accidente, para nosotros. Pero Dios dice en el versículo 13 que Dios lo entregó, Dios permitió que sucediera. Dios permitió que eso pasara, que esa tragedia que es para nosotros y que nos duele, porque fue repentina, porque fue un accidente, Dios lo permitió. Dios está en control también de esos casos. Siguiendo el punto de la persona que mató a otro sin intención, dice que ésta podría huir a otro lugar para refugiarse. Cuando dice el Señor, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse, dice el Señor, en el versículo 13. ¿Y qué pasa? En esos tiempos, el pariente más cercano tenía el derecho de vengar la muerte de su familiar. Y como este derecho era universalmente reconocido, pero no había ninguna ley hecha en este tema, ¿qué pasaba? Se podía abusar de eso. Y una persona quien accidentalmente mató a otra sin tener ninguna malicia previa en contra de él, se le podría dar muerte por el vengador de la sangre. Así era llamado el pariente cercano, el vengador de la sangre. Por lo tanto, Dios proveyó ciudades de refugio a los cuales el homicida podría huir hasta que el caso sea juzgado y arreglado por el magistrado civil. Y hasta que el sumo sacerdote también muriera. Tenía que quedar en esa ciudad de refugio. Y si vemos cuáles eran esas ciudades de refugio, Josué 20 nos dice el total de esas ciudades, porque en Números nos dicen las primeras 3 ciudades, pero en Josué ya nos dice las ciudades completas, eran 6. Y dice así Josué 20. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo, diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales le hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Dice, ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre, o sea, el familiar cercano del fallecido. Repito, ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso
a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Dice el 6, habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos separaron, y aquí vienen las ciudades, ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, o sea, en Jordania, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galat, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. O sea, en total 6 ciudades. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Así que estas personas que mataban a alguien sin intención, por accidente, tenían un refugio. Les era dado un refugio. Pero dice el versículo 14. Sin embargo, esto tiene que ver con el versículo 12, de que cualquiera que mate morirá. Dice, sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, otras versiones dicen, lo mató con alevosía. Dice, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El principio del castigo para los asesinos es tan importante para Dios que Él negaba a los asesinos el refugiarse en su altar. De acuerdo con casi toda la costumbre universal, en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario en contra de la justicia o venganza. Así que un hombre acusado podría encontrar seguridad si él huía al altar antes de que él fuera aprehendido. Y ustedes, yo sé, que han visto muchas películas de acción, de guerra, donde ¿qué pasa con la persona que está huyendo? Automáticamente, ¿qué busca? Una iglesia, y se esconde en la iglesia, y entonces él dice, aquí no me pueden hacer nada. Bueno, esas películas fueron bien hechas. Investigaron la cultura, investigaron cómo era en esos tiempos. Y ciertamente los altares, las iglesias eran consideradas de esa forma. No se le podía hacer nada a la persona que se refugiaba en un altar, por costumbre. Pero, ¿qué dice Dios? Lo tomarás aún de mi altar para que muera. O sea que esa técnica de huir al altar y refugiar, no, para Dios no funciona eso. Agárralo de allá adentro, mátalo. Porque mató a su prójimo con alevosía. Fue premeditado, fue pensado, fue con intención. Así que ve allá y mátalo allá adentro. Joab, que era jefe del ejército, era uno de los que seguía a Adonías.
Adonías era hijo de David. Y Adonías traicionó a su padre David porque se quiso hacer rey. Hizo un complot para hacerse rey. Y entre ellos estaba Joab, el jefe del ejército. Imagínense, el jefe del ejército estaba apoyando a Adonías. ¿Qué pasó? A Adonías no le salió la jugada de hacerse rey. David se adelanta y Betsabé se adelanta y habla con David. David pone de rey a su hijo Salomón. Y entonces cuando Salomón es rey, por las actitudes de Adonías y por lo que había hecho, Salomón manda a matar a Adonías. Que Adonías también se escondió en el altar, como ustedes leen la historia. Y Joab, el jefe del ejército, cuando se da cuenta que ya habían matado a Adonías, automáticamente se va corriendo para el altar. Huye y se esconde en el altar. Primera de Reyes, capítulo 2, del 28 al 30, hablando de Joab. Dice, cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, otro hijo de David, dice, Joab huyó a la tienda del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y atácalo. Benaía entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo, no, pues moriré aquí. Benaía llevó la respuesta al rey, así Joab habló y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, atácalo, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. O sea, por todos los asesinatos que había cometido Joab, todas las muertes que él había cometido, dice, sin causa, Salomón lo mandó a matar y no importó que estuviera dentro del altar agarrado de los cuernos. Fueron allí, dice, atácalo, mátalo y entierra. Continuando entonces con el versículo 15, dice, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Esta palabra que está en el versículo 15, que dice, el que hiera, esa palabra debe ser tomada en el contexto de Éxodo 21:12, que dice que el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Bueno, este herir era herir de muerte, así que un hijo que mataba o intentaba matar a un padre debía recibir la pena capital o la pena de muerte. Y continuando con el versículo 17, que también habla de los padres, ahí no vamos a saltar el versículo 16, que lo vamos a ver más adelante. Vamos con el 17, que sigue hablando de los padres. Dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Aquí la idea de maldecir es más bien como una amenaza, como dice la palabra, maldecir, decir mal, desear mal, una amenaza de muerte, ya que el maldecir era el desear y proferir algo malo para la caída del otro en el corazón de uno. Esto representaba la actitud de la cual surgen los hechos como el herir o asesinar. Así que no tan solo era herir de muerte a tu padre, que merecías tú también la muerte por asesinar a tus padres,
sino que con tan solo el hecho de maldecir a tus padres, de amenazar a tus padres, también merecías morir, merecías la pena de muerte. Aquí podemos ver que la fidelidad de Israel al Señor no consistía simplemente en rendirle culto al Señor, sino que también debía reflejarse en la vida familiar. Nosotros como hijos estamos honrando, es una pregunta, nosotros como hijos estamos honrando a nuestros padres terrenales, estamos reflejando ese amor a Dios, nuestra fidelidad a Él a través del cumplimiento de este quinto mandamiento, que es honrar a padre y a madre. Lo estamos reflejando. O sea, no solo es decir, sí, Señor, yo te adoro, yo te sirvo. No, va más allá. Es honrar a tu padre, no querer hacerle daño a tu padre, no maldecir a tus padres, no amenazar a tus padres. De esa forma también reflejas esa fidelidad a Dios. La reflejas en tu casa, en tu familia también. Que nuestra vida no sea solo de asistir los domingos a la iglesia para parecer fieles a Dios, sino que también se haga evidente en honrar a nuestros padres. Que eso sea una evidencia de que somos fieles a Dios. Ahora sí, vamos al versículo 16 que nos saltamos. Dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, dice, ciertamente morirá. Aquí, el robar una persona, o sea, secuestrarla, era también considerada una ofensa capital. O sea, a los ojos de Dios, el esclavizar a un hombre era un crimen que no estaba lejos de haberlo matado. Secuestrar para esclavizar está prohibido. En el mundo antiguo, el secuestrar para esclavizar era común. Esa era la forma en que las personas, era muy común esclavizar por secuestro. Pero aquí, lo que dice la palabra, está prohibido para el pueblo de Israel tener siervos, tener esclavos de esa forma, secuestrándolos. Esta es una importante diferencia en la esclavitud comúnmente practicada como era y la esclavitud regulada en la Biblia. La mayoría de la esclavitud era en realidad una forma de secuestro, el tomar y hacer prisionera a una persona en contra de su voluntad. Entonces, como está regulada en la Biblia, la esclavitud era recibida voluntariamente. Esa es la forma de esclavitud en la Biblia, en el pueblo de Israel. Era recibida voluntariamente, usualmente como pago o deuda. Si la persona tenía que pagar algo, debía algo, tenía una deuda, entonces se hacía esclava para pagar esa deuda. Eso lo mencionaba el pastor Edrisi en la prédica del domingo pasado. O también el caso de que en caso de guerra era una alternativa a la muerte. O sea, para no morir las personas entonces se hacían esclavos. Así que ya sea que secuestraras a una persona para esclavizarla o la vendieras, merecías la muerte. Como dice Deuteronomio 24:7, dice, cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, dice, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Continuamos con el versículo 18. Dice, si dos hombres riñen y uno hiera al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y andan afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido
y lo cuidará hasta que esté completamente curado. ¿Qué pasaba? Si debido a un conflicto, o sea, dos personas estaban luchando, estaban peleando, y un hombre era incapacitado para trabajar, que es ahí donde dice la frase, pero guarda cama, o sea, está en la cama, no se puede valer por sí mismo, está incapacitado. Debido a la herida recibida por la mano de otro, se requería que la parte culpable solo pagara por su recuperación médica y por su tiempo perdido, cuidándolo hasta que estuviese completamente curado. Esa era la regla, la ley, cuando dos personas reñían y uno era herido con una piedra o con un puño y no moría, pero era incapacitado, quedaba incapacitado. Tendría que hacerse cargo por todo ese tiempo perdido hasta que estuviese curado. Seguimos con el versículo 20, dice: si alguien hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Esto muestra que en el antiguo Israel los sirvientes podían ser asesinados. En muchas otras culturas el amo era tenido sin culpa si él asesinaba a un siervo, debido a que el siervo no era considerado una persona. Pero con esta ley se cambia esa forma de pensar, y es aquí que el esclavo es considerado una persona. El esclavo también una persona creada a la imagen de Dios. Así que si el amo hería a su siervo con vara y moría el siervo, entonces el amo tenía que ser castigado por los jueces. Tenía que ser castigado. Dice el 21, pero dice: sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Pero el amo dice: no será castigado si el siervo no muriese inmediatamente. Quizás esta era una forma de determinar la intención del amo, con la idea de que si el siervo vivía algunos días, era la evidencia de que el amo no tenía la intención de matarlo, sino más bien de disciplinarlo. O sea, no fue intencional. El amo intentaba disciplinarlo y no era su intención el matar a su siervo. Adicionalmente, si el siervo moría por este ataque no intencional, la pérdida del esclavo era una pena y castigo suficiente para el amo. Porque recuerden, las personas se hacían voluntariamente esclavos para pagar una deuda, para dar un pago. Entonces, en este caso, era una pérdida para el amo que estaba tratando de disciplinar a su siervo. Y en este caso, el siervo muere. No fue intencional, el amo no intentaba matarlo, el amo no lo odiaba con anterioridad, sino más bien era un tema de disciplina. Entonces, en este caso, el amo dice: no se iba a tomar venganza hacia el amo. Estas leyes en conjunto crean un panorama de las ideas detrás de la esclavitud en el antiguo Israel. Un siervo era una persona la cual no podía ser asesinada, pero a la vez era considerado como propiedad del amo hasta que hayan cumplido su obligación. El fin de esta ley no era colocar al esclavo bajo el poder del amo, sino el restringir el poder del amo sobre él. Eso es lo que debemos recordar siempre. El fin de esta ley es que era restringir el poder del amo sobre
el esclavo sobre el siervo. Continuamos con el versículo 22. Dice así: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así que antes de empezar a explicar este texto, hay que decir que en el pasaje original, contrariamente a nuestras traducciones que tenemos, la palabra abortar o aborto no aparece como tal en el texto hebreo. En el hebreo hay dos palabras, en esa traducción de aborto hay dos palabras. La primera palabra es yaksa, que significa salir. Y la segunda palabra es yelet, que significa niño. Así que una traducción literal del versículo 22 sería la siguiente: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y saliera su niño sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Así que esta ley, por tanto, no nos plantea en principio la situación de un aborto, sino más bien de un parto prematuro, donde podrían haber las dos posibilidades de que el niño naciera vivo prematuramente o naciera muerto por la herida, por el golpe. Así que en ese caso, aquel que había causado el parto prematuro tendría que pagar una multa al marido de la mujer. Pero también el suceso podía acabar en muerte, como hemos dicho. Así que este parto prematuro podría significar también la muerte de la madre, pero en todo caso la muerte del niño está siempre contemplada en esta ley. O sea, esta herida de estos dos hombres luchando, que no es intencional, no golpean a la mujer embarazada intencionalmente, ese golpe podría causar tanto la muerte de la mujer como la muerte del niño que nace prematuramente. Es interesante contemplar que en hebreo la palabra donde dice daño, el de causar daño, se utiliza la palabra azón, la cual fuera de este pasaje solo se encuentra para hablar de la posible muerte de Benjamín, el hijo menor de Jacob. Eso está en Génesis 42:4 y Génesis 44:29. Una posible muerte, eso es lo que quiere tratar de decir la palabra causar daño. Una posible muerte. O sea, puede morir o también puede estar vivo. Por tanto, en el caso que hubiera muerte de la madre, del niño o de ambos, el que causó la muerte sería considerado como sujeto a la ley del talión, la que se cita literalmente en los versículos 23 al 25, que dicen: pagarás vida por vida, pie por pie, diente por diente, ojo por ojo. Esa era la ley del talión. Esto significa que se consideraba al que había causado la muerte del niño de la misma manera que a cualquier otro criminal y se le adjudicaba formalmente, en principio, la misma pena. Había quitado una vida humana por la que tenía que responder con su propia vida. Vida por vida, alma por alma, la traducción literal de vida por vida. No obstante, esto no significa que el que había causado la muerte tuviera obligatoriamente que pagar con su propia vida. La ley de talión en este pasaje está citada
como el principio legal que rige este caso, pero aquí, como en los demás casos de homicidios involuntarios, sería posible el rescate de su vida por medio de un pago económico. Solo el caso de una agresión voluntaria con la intención de producir esta muerte estaría sujeta a lo que dice en Números 35-31. Dice: además, ustedes no tomarán rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. ¿Qué pasa? Muchas veces se daba que las personas pedían rescate por cualquier tipo de muerte, de asesinato. Le asesinaron a su sobrino, a, a su primo, a un familiar cercano, y fue voluntariamente, o sea, fue con alevosía, pedían rescate. Solamente se podía pedir rescate cuando la causa de la muerte no había sido intencional, que era sin intención. Esa era la única forma de pedir rescate. Bueno, hasta aquí entonces terminamos el versículo 25, pero ahora quedamos tú y yo. Y es que tú y yo hemos cometido el mayor crimen de todos. Nosotros hemos pecado contra nuestro Creador. Es un crimen que merece la pena máxima. Merece la muerte, y la muerte eterna. Así como le dijo Dios a Adán en el huerto. El día que comes de ese fruto, de ese árbol, dice, ciertamente morirás. Y Adán murió físicamente y murió espiritualmente. Y de ahí todos nosotros vamos a morir físicamente y espiritualmente. Estamos muertos si no hemos conocido, si no hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Como dice 2 de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, dice: dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que nos merecemos, el castigo de eterna destrucción. Nosotros somos peores que los homicidas intencionales, peores. Nosotros hemos pecado contra nuestro Creador. Nos merecemos la muerte eterna. Pero así como el homicida no intencional, que necesitaba un refugio para huir, nosotros de la misma forma necesitamos un refugio. Y ahí es donde Cristo es nuestro lugar de refugio. Dice Hebreos 6:18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, dice, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, lo que hemos buscado refugio. Nuestro refugio es Cristo. Cristo es nuestro refugio. Nosotros también merecíamos un castigo, al igual que el amo que mataba a su siervo de una manera no intencional. Nosotros también, como él, merecíamos un castigo. Pero Cristo, dice, sufrió nuestro castigo eterno. Dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por sus heridas. Dice, él fue castigado por nosotros. Nosotros también debíamos pagar una deuda eterna, pero Cristo pagó nuestra deuda. Colosenses 2, del 13 al 14 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, dice, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, porque éramos criminales. Dice, perdonó todos nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda. Lo canceló, el documento de deuda. Cancelado, dice, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y al igual que el homicida que mata a otro, con alevosía, intencionalmente, que merece la muerte, y todos los demás que también merecían la muerte, nosotros también debíamos pagar esa pena máxima eternamente, la muerte eterna. Pero Cristo dice, murió por nosotros. Y eso está en Romanos 5:8, el versículo que todos nos lo debemos saber de memoria porque desde chico nos los enseñan. Y es aquí donde este versículo cobra sentido para nosotros. Miren lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que aún siendo criminales en contra de un Dios santo, que pecamos contra él, dice, aún siendo así, dice, Cristo murió por nosotros. En vez de morir nosotros, en vez de nosotros ir a la cruz y morir, dice, Cristo murió por nosotros. Murió por un criminal. Nos cambió. Cambió nuestra vida. Cambió nuestros deseos. Y dice, murió por nosotros. Aún siendo, dice la palabra, aún siendo pecadores, aún habiendo, dice, cometido delitos. Dice, Cristo murió por nosotros. Él pagó la pena máxima. Pagó la pena máxima que nosotros merecíamos. La pagó Cristo en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra, Señor, lo que nosotros, Señor, merecíamos. Que nosotros, al igual que los homicidas, merecíamos la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. La pena máxima, Señor, por haber pecado contra ti. Pero gracias, Señor, por tu amor, por lo que hiciste, Señor, en la cruz por nosotros. Recibiste el castigo, fuiste herido por nosotros. Moriste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. En ti, Señor, podemos encontrar refugio. Te pedimos, Señor, que podamos compartir tu palabra con otros, que podamos reflejar, Señor, que somos fieles a ti, que en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro hogar. Ayúdanos, Padre, Señor, a poder hacer nuestro culto familiar y poder enseñarle esto a nuestros hijos, a nuestras esposas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra que tú, Señor, hiciste el sacrificio más grande por nosotros, que éramos criminales y que no merecíamos, Señor, que lo hicieras por nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús.